Buenos días. Ha llegado la final de la Copa del Mundo. ¿A quién apoya usted? ¿España o Argentina? Benjamín Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich y otros miembros del gobierno israelí han sido bastante claros en su público apoyo al seleccionado argentino. Esto tiene que ver prácticamente con un tema político y no con un tema deportivo, y eso ha quedado de manifiesto durante todo este campeonato y desde el comienzo de la presidencia de la FIFA de Gianni Infantino, que si bien es cierto uno puede quizás argumentar de que los problemas de la FIFA, los problemas de corrupción particularmente, no partieron con Gianni Infantino. Lo que sí ha hecho Infantino es politizar la FIFA de una forma que anteriormente no había existido. Uno podría hablar de la mafia de la FIFA, pero no así de la politización que determina que hoy en día la FIFA sea literalmente un elemento más de la política exterior del presidente Donald Trump. Y eso es una realidad que se ha convertido durante todo este periodo. Así es que quien apoya a Argentina o quien apoya a España, esto es un tema evidentemente deportivo, pero va a trascender lo deportivo, va a ser algo claramente político. Argentina no es solamente el presidente Milei, Argentina no es solamente Lionel Messi y sus fotografías con Donald Trump. Argentina también es Diego Armando Maradona, que dijo que en su corazón él era palestino. Sin embargo, esas son las realidades que se van a vivir hoy en día. Una victoria de Argentina significa una celebración en la residencia de Benjamín Netanyahu. Pero no solamente fútbol es lo que se ve acá, sino que muchos esperan que luego del fin de la Copa del Mundo retorne lo que se ha conocido como la guerra de Irán. Y demuestra por lo demás la poca preparación que los Estados Unidos tuvieron desde un comienzo. Recuerda cuando antes de asumir su presidencia, José Antonio Kast, el actual presidente de Chile, emitió un comunicado de apoyo en el primer día de ataque de Estados Unidos a Israel en contra de Irán, señalando de que Chile tendría que aliarse constantemente con quienes buscan la libertad. Bueno, hoy en día no se entiende cuál es la lógica de esta guerra, salvo que ha cambiado completamente. Ya no es el tema de la posibilidad de que Irán pueda adquirir armas nucleares, ya no es el cambio de régimen en Irán, ahora ya es el control sobre el estrecho del Hormuz. Por un lado, el mismo día, consideran, el mismo día, Donald Trump señala de que van a proteger, entre comillas, el estrecho del Hormuz, se van a convertir en los guardianes Estados Unidos del estrecho del Hormuz, que es un estrecho que constantemente tuvo acceso libre por cuanto bajo el derecho internacional marítimo, eso es, o el derecho del mar, eso es la realidad del estrecho del Hormuz, independiente de la soberanía que puedan tener en ciertas partes del estrecho mismo. Sin embargo, hoy en día la guerra ha trasladado, esta guerra impulsada por Benjamín Netanyahu, que llegó a Estados Unidos, una guerra muy impopular en los Estados Unidos, la mayoría de la población norteamericana está en contra de esta guerra, ha señalado, ha derivado una vez más en un cambio en cuál es la opinión de Estados Unidos. Estados Unidos hoy en día, bajo Donald Trump, no puede ser un socio confiable. Hoy en día es la guerra, como titulaba el periódico israelí Haaretz, la guerra por el estrecho del Hormuz. Es decir, ya no es las armas nucleares, ya no es el cambio de régimen, ahora es el estrecho del Hormuz. Trump dice en el mismo día que él quiere cobrar un 20% de impuesto a los barcos que vayan cruzando por el estrecho del Hormuz. El mismo día, el Ministerio de Defensa norteamericano señala que ellos no van a cobrar absolutamente nada. Irán señala de que ellos van a empezar a atacar nuevamente blancos norteamericanos en la región, y se han atacado blancos en prácticamente todos los países árabes de la región, incluyendo misiles que han llegado hasta Jordania. Entonces se puede esperar probablemente que luego del fin de la Copa del Mundo esto vaya a recrudecer bastante, algo que puede poner también en duda las posibilidades de un acuerdo en el Líbano y por qué no decirlo también en el caso de Palestina y particularmente en Gaza. Esa es la realidad que se sigue llevando a cabo en el estrecho del Hormuz. En un contexto en el cual Israel, como hemos comentado en programas anteriores, va a elecciones el día 28 de octubre. En esa fecha, hasta el momento las encuestas dicen que Netanyahu perdería la elección, pero no queda muy claro si es que la oposición va a poder formar gobierno, y esa es otra realidad. En Israel, por el sistema parlamentario que existe, pues, se podría dar un escenario donde alguien que sea con una minoría también podría llegar a formar gobierno, siempre y cuando ciertos sectores de la oposición simplemente le den un voto de confianza. Esa es una realidad que también se puede estar dando. Se puede dar también algún acuerdo, quizás para que Benjamín Netanyahu deje la actividad política y con ello se pueda formar inmediatamente un gobierno
de Unidad Nacional de la derecha israelí, que podría ser algo así como 80 de 120 escaños dentro del Parlamento israelí, sin olvidar de que aproximadamente entre 10 y 15 o 17 escaños podrían recibir partidos palestinos dentro de Israel, que representan el 20% de la población israelí, que son ciudadanos palestinos. También hay que decir de que dentro de los partidos sionistas, incluyendo los que se autodenominan de centro izquierda o progresista, ninguno impulsa hasta el momento la idea de un Estado palestino independiente, menos aún el fin de la ocupación israelí. Hay que entender todo lo que se está dando sobre el terreno en esa lógica. Por ejemplo, el hecho de que el gobierno israelí esta semana haya anunciado de que van a construir la colonia número 104 en territorio ocupado palestino, que hayan anunciado 12.000 nuevas unidades para ser construidas en colonias israelíes, sin contar siquiera el hecho de que en muchos otros lugares los colonos están tomando acción por ellos mismos. Aquí, a 300 metros de donde yo me encuentro en este momento, Israel estaría construyendo una nueva colonia, imagínense. Y estamos hablando de uno de los vecindarios más importantes de la ciudad palestina de Ramallah, que era un símbolo de el proceso de paz y de la liberación del Estado palestino. Así es que esa es la realidad que se sigue viviendo debido a las elecciones israelíes, y también hay que poner de por cierto de que en teoría habrían elecciones el día 28 de noviembre también en Palestina. Ha habido un decreto presidencial donde se señala que el 28 de noviembre habrían elecciones parlamentarias en Palestina. También se extenderían elecciones del Consejo Nacional Palestino, es decir, todos los palestinos del mundo podrían estar representados en estas elecciones. Podrían, porque elecciones en Palestina tienen muchos escombros entre medio, entre ellos particularmente el hecho de que Israel no va a facilitar esas elecciones, probablemente no va a permitir que las elecciones se puedan llevar a cabo en Jerusalén Oriental como parte de los acuerdos firmados con anterioridad por el Estado de Israel, así como probablemente también va a poner dificultades a los candidatos para poder hacer campaña, y particularmente la zona C, que es prácticamente un 61% de de Cisjordania ocupada. Habrá que ver también cómo se pueden llevar a cabo elecciones en Gaza, debido a que Israel controla prácticamente un 70% de Gaza hoy en día, y un tema de seguridad de por medio. Pero lo importante es que el pueblo palestino, después de prácticamente 20 años, pueda volver a elegir a sus representantes, y esa es una realidad que se va a seguir dando. Dentro de este contexto también lo que nosotros hemos anunciado hace bastante tiempo, de que la política exterior de Chile no solamente va a cambiar, sino que incluso podría aliarse a las estrategias comunicacionales del Estado de Israel. Y eso se da claramente en el caso de la Embajada de Chile en Israel, desde que el señor Gabriel Saliasny, que fue uno de los principales lobistas para los intereses israelíes en Chile, asumiese como embajador de Chile en Israel. Esta semana, por ejemplo, llevaron a cabo un post dentro de sus redes sociales que dice lo siguiente: un rincón de Chile en Israel. En el Monte Carmelo, en Haifa, el monumento a la Virgen del Carmen recuerda un legado chileno que permanece vigente desde 1894, un símbolo de la historia compartida y de los lazos que siguen uniendo a Chile e Israel. Habrá que partir señalando que en 1894 Israel no existía, de que menos de un 3% de la población de Palestina en ese momento era judía, de que ese monumento fue construido por los monjes de la orden de los carmelitas. Los carmelos que estaban en Haifa y que hasta el día de hoy están a cargo de la vida de la población católica en Haifa del siglo XII o XIII, prácticamente, estaban ahí principalmente sirviendo a la población árabe cristiana, no a la población que crease el Estado de Israel en 1948. De hecho, miles de personas que veneraron a la Virgen del Carmen en el Monte Carmelo de Haifa fueron expulsadas por Israel en 1948. Entonces, esta idea de atribuir de que este monumento creado en un momento donde Israel no existía a lo que denominan como un símbolo de historia compartida. ¿Qué historia compartida en 1894 entre Chile e Israel? De los lazos que siguen uniendo Chile e Israel, ¿qué lazos? ¿Qué lazos en relación a un monumento de la Iglesia Católica? Aquí claramente la Embajada de Chile en Israel se ha convertido ya en parte de esta campaña, con un Ministerio de Exteriores de Chile que está completamente paralizado frente a esta realidad.
de que no se escucha la voz del Ministerio de Exteriores de Chile sobre nada de lo que esté pasando hoy en día en Palestina, sobre los crímenes diarios de la ocupación israelí, incluyendo los que podrían afectar a ciudadanos chilenos. Y que claramente acá se ha dado la luz verde para que, por lo menos en el caso de la Embajada de Chile en Israel, esta se convierta en parte de la normalización de la imagen de un país que sigue siendo investigado por genocidio y que sigue cometiendo crímenes de guerra a diario, como la colonización y los bombardeos en Gaza en contra de la tierra y el pueblo de Palestina. Y hoy en día hay que decir claramente, el gobierno de Chile, queriendo o no queriendo, se ha convertido abiertamente en un cómplice de los crímenes de la ocupación israelí. Desde Ramallah, Palestina ocupada, fue el informe para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile de Javier Abuay. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.